Bueno, nos vamos a meter en un tema importante, un tema que ha sido obviamente ayer el tema central, pero antes de ayer, mejor dicho, ha sido el tema central y que durante prácticamente 2 años y medio se ha mantenido también en la discusión mediática, social y política. Como nosotros titulábamos ayer, el narcoescándalo que no fue, que terminó con el fallo unánime del tribunal que exime y elimina el cargo que tenían los policías imputados. Uno de ellos, el que era jefe de la brigada en aquel momento, Rafael Sosa, era tal vez el más cuestionado, el más golpeado, está aquí con nosotros. Rafael Sosa, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo le va? Buen día. Muchas gracias por venir. Buen día. Le agradecemos al doctor Gustavo Franco, que también ha venido a acompañarnos para ayudarnos a entender toda esta difícil y polémica trama que vivimos en Córdoba. Muchas gracias, doctor. Buen día, ¿cómo les va? Muy amable. Gracias. La primera pregunta para entrar en clima. ¿Comiste el lomito con tu familia? Pues dijiste que Claro, ni bien salía, ¿tuviste tiempo con los lomitos? No. No, sí, un ¿Sí? buen lomo. Un buen lomo, Un buen lomo. Un buen Ve lomo. estas cuestiones, me preguntan, ¿y ahora qué va a hacer? Me pregunta. Y voy a comer Un un lomito, lomito. claro. Pareciera que, bueno, así Está que... bien. Bueno, Pero lo comiste. comimos. Lo comieron al lomito. Lo primero que se me vino, tenía un montón de preguntas, pero como está, creo que es tu hijo allí, ¿no? Sí, sí, está de curioso. Bueno, la primera pregunta que tenía era otra, pero lo vi a tu hijo y te miraba con mucho cariño y digo, ¿qué momento para tu hijo? Es decir, los 2 años y medio que lleva un chico, debe tener 14 años, 15 años, calculo, por ahí, 12 grandote. años, es grandote. Llevar a esa edad todo este tema que te tocó vivir, ¿no? Lo miraba él que te miraba a vos y se nota como que se sacó un peso de encima. Sí, él es uno de los 4. La verdad que el más chiquito decía ayer, te veo y no lo puedo creer que estés acá con nosotros. O sea, bien. el sistema permite ver a un preso, a un imputado, a un investigado. Pero atrás de ese uno que permite ver el sistema hay un círculo familiar, que es lo que no se ve. En esta causa donde empezó con tanta efervescencia y terminamos discutiendo falta de los deberes funcionarios públicos, ellos recibieron también toda esa efervescencia, castigo. toda esa carga, toda esa lucha. Así que hoy es un triunfo también para ellos. ¿Y cómo se tachan los días, Rafa? Los días del encierro, digamos, a través o a causa de un proceso que te tuvo como protagonista y del que vos sabías que había mucha injusticia, digamos, en la instrucción o todas las cosas que se fueron ventilando. Yo aprendí a adaptarme y a vivir de un día a la vez. Es lo que te permite, porque no podés vivir haciendo planes, haciendo nada. Dependes del día, levantarte y decir, bueno, ¿cómo vivo este día? Porque le tenés que sumar una carga extra que es cómo vive tu gente ese día. Claro. Porque hay un sueldo que no está más y hay muchas situaciones que uno lleva adelante que no las puede llevar. Estás como, yo decía, eso es un cementerio para vivos, porque estás ahí vivo, pero no podés, como que ves pasar las cosas detrás de una vidriera. Entonces, si no te adaptas a eso, sinceramente te terminas dañado. Y en esta situación donde yo veía que se decían tantas cosas sin fundamentos, tanta falta de respeto y responsabilidad, más dañoso es. Entonces, si te dejas llevar por ese ruido, sinceramente te daña mucho. Entonces, creo que vivir el día a día para mí fue la mejor opción. Doctor Franco, le pregunto técnicamente, ¿por qué se cayó la causa? La causa se cayó, como lo venimos diciendo del primer día, porque no había una sola prueba. Las fábulas, los cuentos, no tienen pruebas, son cuentos. Entonces los fiscales, desde el primer día dijeron, tenemos pruebas, tenemos pruebas, tenemos pruebas. Y les vivimos preguntando, digan cuál. Porque no es cuestión de decir, tengo pruebas, existe una asociación ilícita, existen un montón de delitos de los más tremendos que se pueden atribuir. Y nunca, hasta el día final, pudieron exhibir una sola prueba. Es decir, la prueba era
la fábula de este hombre que hoy está prófugo, el gran autor de toda esta fábula, de todo este cuento, que los engañó a los policías, es cierto, engañó a los jueces federales, engañó a los fiscales y después hizo la suya. Se escapó y no apareció nunca más. Es decir, obviamente, todo esto es una fábula que sirvió o le sirvió a mucha gente para cumplir sus objetivos. ¿Por qué estuvieron presos tanto tiempo si la Corte Suprema en los últimos meses había dictaminado que mientras exista la instrucción o el proceso, todo aquel que está en el ojo de la tormenta debía estar en libertad? Sí, el único fundamento que siempre dieron, también un fundamento abstracto, porque nunca dijeron nada concreto. Lo concreto que decían es, no lo podemos liberar porque es policía, porque es jefe policial, fue jefe policial. Y esa condición va a intimidar a los testigos que tengan que declarar. Entonces, el hecho de ser policía o jefe policial hacía que los tribunales dijeran, esa sola condición los va a intimidar. Entonces digo, es una persona que no puede ser excarcelada nunca. Y me decían que sí, doctor, no lo podemos excarcelar porque se van a intimidar. Bueno, eso es... Franco, sí. Finalmente Rafael fue condenado por violación de los deberes de funcionario público. Uno lee eso en los medios y muchas veces no logra entender de qué se trata, en qué tiene que ver esa condena. ¿Cuál sería la violación del como funcionario público? No lo han explicado todavía, darán su fundamento, porque paradójicamente termina condenado por un hecho por el cual no lo acusó el fiscal. El fiscal dijo que no había violación de los deberes de funcionario público, dijo, para mí hay asociación ilícita y privación de la libertad. Claro. Él pidió 15 años de prisión. Sí. Los camaristas dijeron, no hay una sola prueba para decir que hay asociación ilícita claro, y privación ilegítima de la libertad. Y dice, pero hay violación de los deberes de funcionario público. La contradicción. Dijeron por una participación en procedimiento. Vamos a ver, él no participaba en el procedimiento, era el jefe policial. Entonces ahí hay una contradicción, más allá de que no fue acusado de eso, ¿no? Rafael, el gran interrogante que tenemos todos, aunque yo en lo particular tengo opinión formada y lo hemos dicho acá, entiendo que esto ha sido una operación política claramente descifrable, en la que intervino el poder, intervino la política, intervino la comunicación e intervino la justicia. ¿Por qué razón con vos? Porque podrían haber armado esa operación con otro. Yo creo que no es con Rafael Sosa, contra Rafael Sosa, era contra el que ocupaba ese lugar. Ajá. Podría haber sido Juan, Pedro, el que era director general de droga en ese momento, en ese espacio, era el que la iba Le iba a ligar. a ligar. O sea, no lo tomo como algo personal, porque yo no conozco a las personas estas, ni me conocen. Con la única persona que yo tenía trato era con el fiscal Senestrari. Entonces no me entra en la cabeza que alguien haya hecho algo en contra mío sin conocerme. Entonces yo creo que era por la función. Esa es la explicación que le puedo dar. ¿Y cuál fue tu error, Rafa? ¿Cuál fue tu error, digamos, en el esta... procedimiento? Policialmente no hay prueba, o sea, yo creo que estamos convencidos que hemos hecho las cosas ajustadas de derecho. Ahora, el error como conductor, como jefe, Sí. tal vez yo tuve algunas alertas, que es la que se notaron en la audiencia, a las que subestimé. O sea, nosotros trabajamos con información. En la constatación de esa información es lo que uno dice que sirve y que no sirve. Sabemos que el que aporta información tiene algún tipo de interés. Entonces yo creo que en el tratamiento de la información, de no tomar algunos recaudos, hoy, cuando ya pasó, Con el diario del puedo lunes, hacer una autocrítica. Yo hoy, si hoy pudiera dar un consejo a algún jefe policial, le diría, extremar los recaudos en algunos aspectos, en algunas áreas, o en alguna etapa del manejo de la información. Pero hoy se venía trabajando, yo lo dije, yo no fui a la dirección droga a inventar nada. Yo fui a una dirección drogas con 20 años de experiencia. Entonces yo fui a ajustarme a lo que metódicamente se trabajaba y se hacía con conocimiento de la justicia. Entonces de un día para el otro dijeron que esto está mal. Y bueno, Rafael, y ahí otra nos de las polémicas o de las discusiones que se llevan a cabo en estos días después de este juicio es qué va a pasar con los policías que fueron absueltos, si los van a reincorporar, si no está toda esa polémica. Más allá de eso, de lo que diga el gobierno provincial, la policía y demás, a usted, ¿qué le gustaría hacer?
ahora una vez que ya pasó lo de la condena, ¿le gustaría volver, si pudiera, a estar en la función que estaba antes o dedicarse a otra cosa? No. Yo creo que yo di vuelta la hoja ya. El día que decidieron detenerme yo ya sabía que era imposible hacer marcha atrás. Por eso decidí tomarlo, vivir el día a día. Hoy estoy en una nueva etapa y para mí esto está superado. Sosa, te llevo a la causa. Este hombre Viernes, ¿quién es Viernes? ¿Qué tipo de aparato es este Viernes que aparece, desaparece, un día es coronel, otro día está pelirrojo, un día con peluca, pues no sé si tiene peluca, parece que tuviera peluquín, Ahora no está. un día entra al tribunal, otro día no entra, Ahora está desaparece. Pero además tan inteligente es que, como decía Gustavo Franco, engañó a la policía, le emitió a la policía, le emitió a los fiscales, le emitió a los jueces. ¿Pero es común, estos personajes son comunes en ese submundo o...? Mire, uno de la autocrítica es eso, es decir, lo subestimé, porque para mí era un tipo común, resulta de que hoy me di cuenta que no es común, pero no soy yo hoy el que tiene que contestar esa pregunta, porque hoy él fue tratado y traído a proceso, y hay un funcionario judicial que es él el que debe salir a dar la respuesta, porque él tuvo más información que nosotros hoy, y en el transcurso de la causa, para saber a ciencia cierta quién es él. El Ministerio Público Fiscal, uno de los requisitos que tiene que hacer es identificar correctamente al imputado. Entonces, él tiene que salir a decir quién es. Él tuvo acceso, yo la conocí ya, la información que conoció el fiscal estando preso. Él tuvo acceso a información de la que nosotros no teníamos, porque al imputado se lo debe investigar no solo por la causa, sino por su condición social, su condición personal. Sí. Entonces él adquirió documentación, por ejemplo, él tiene un informe en la causa, que yo me enteré en la audiencia, como con 6, 7 nombres, Gustavo, no tenía, yo eso no lo... No lo tuve, entonces él sabrá... 6, 7 identidades. Él tiene 6 identidades entonces distintas. Él tendrá que salir a decir al Ministerio Público cuál de esos 6 nombres es el de él. A lo mejor no se llama Viernes. No más, no se llama, qué profesión tenía, cuál no tenía, si alguien lo mandó, si alguien lo infiltró. Hay una de las causas, o las dos causas cuestionadas en la audiencia, son cuestionadas porque la sospecha inicial era de que se lo infiltraba a él para obtener información y así nosotros hacer el procedimiento. Yo, imputado y ya condenado, puedo pensar que él fue infiltrado en nuestra causa para hacer lo que se hizo. Entonces eso lo debe de velar el Ministerio Público. De hecho, un vocal dijo, profundicemos la investigación en ese sentido, veamos en definitiva qué pasó con esto. Yo hoy no puedo dar esa respuesta, hay otra institución que debe hacerlo. Porque... digamos, si no hubo una operación, quiere decir que le creyeron. Si no hubo una operación, le creyó Tomás Méndez, que puso al aire una entrevista, le creyó el fiscal. Es decir, entonces, ¿todos fueron víctimas o participaron de una operación? No hay, esto es matemático. Pero también le creyó Berni, bueno, el secretario de Seguridad de la Nación. Secretario de Seguridad de la Nación. Lo de Berni cometió un blooper. Creo que es una irresponsabilidad que nosotros hemos reproducido acá en este programa, donde él asume que por su cuenta bajó la cúpula por su cuenta, es decir, que no fue la justicia. Sí, la situación del momento... ¿Y por qué no lo llaman a Berni a Sí. declarar? ¿Por qué no lo llamaron a Berni a declarar? No lo llamaron, se ve que a ninguno le interesó. ¿Vos pediste, Gustavo, que viniera? No, nosotros no pedimos porque nosotros teníamos suficientemente elementos y ya para demostrar que Berni había estado, le había pagado al tal Viernes, había ingresado a los tribunales federales con Viernes de la mano, Viernes vestido de militar. De militar, con Berni sonriente, los dos ingresando a los tribunales federales. De Berni reuniéndose con Viernes en Córdoba, reuniéndose con Tomás Méndez. Entonces, a nosotros no nos hacía falta que viniera Berni a negarnos todo, porque seguramente iba a negar todo. Y iba a quedar la palabra de él contra la negativa de los otros de que estuvo en Córdoba y demás. O sea, para nosotros era suficiente prueba. Y así quedó demostrado en el juicio. En el juicio todos los testigos dijeron ¿Cuándo eso. advertiste que la causa tenía una connotación política?
Que la causa tenía una connotación política lo empezamos a ver en los primeros días ya, porque ya se ve la actividad de algún medio periodístico o de estos medios que se llaman de investigación, que quedó en claro en el juicio, que estos programas de supuesta investigación lo único que hacen es emitir notas al aire, como dijo el productor, sin importar el contenido, no importa si es verdad o mentira, total la gente lo compra y nosotros estamos para eso. Eso es lo que dijeron de este programa, de la calidad técnica de ese programa. ¿En la audiencia se dijo eso? En la audiencia se dijo eso, lo declaró bajo juramento de decir verdad uno de los testigos. Hoy veo a ese periodista diciendo, todavía insiste, que tiene pruebas de que Sosa es el autor. Es decir, está claro la mentira y yo no creo que esto sean cuestiones aisladas. Es decir, lo de Berni no es aislado, lo de Viernes no es aislado, lo de Méndez no es aislado. Es decir, todo se va concatenando. Quizás utilizaron a la justicia o se montaron en esta estructura judicial para conseguir su objetivo, pero que esto son actuaciones individuales no lo cree nadie, ni el tribunal lo creyó, ¿no? En el momento en que... Sí, perdón, querías agregar. No, cuando usted dijo si esto no fue una operación, yo estoy convencido de que fue una operación. Y lo deduzco por lo siguiente, yo sí sé lo que es una investigación criminal. Yo sí sé los requisitos y los principios que debe respetar y alcanzar y buscar una investigación penal preparatoria. Porque en eso fui formado, y fui formado por los mismos funcionarios judiciales. Estábamos presos, que estaba preso, la verdad es que estábamos, porque estábamos con mi familia, sí. Noté de que estos requisitos que a nosotros nos exigían funcionarios judiciales para llevar adelante una investigación penal preparatoria, habían sido saltados. Entonces, de investigación no tenía nada. Entonces sí, por eso puedo decir que esto fue una operación. Le pongo un ejemplo sencillo para que se entienda lo que quiero decir. A nosotros nos exigían, por ejemplo, cuando se hablaba de narcotráfico, el requisito primordial de venta o de comercio, de manipulación de la droga, el requisito era la droga y documentar bien el momento ese de la venta, del comercio. Acá llevaron adelante la causa sin tener esos requisitos nunca. A esas son las pruebas que están faltando en esta causa. O sea, nos acusaron de robar droga, y no está la droga, no ahí está la plata, no está nada. Entonces, si se sigue adelante con esto, como se siguió y llegamos a la etapa esta de juicio, indudablemente que para mi punto de vista, en mi opinión, esto fue una operación. La muerte de Alós, ¿dónde encaja en esta historia? ¿Cómo encaja? Es una situación bastante penosa, y más penoso es como vi en la audiencia algunas personas que utilizaron el nombre de Alós para justificar sus miserias. Es lamentable. Yo, por la función cuando trabajaba en homicidios, le digo, también acudíamos a algunos suicidios. El suicidio no le entra en la cabeza a nadie de los que quedaron alrededor de la víctima. Usted, hasta viendo todos los elementos, dice, no me cierre el suicidio. Es lógico. El suicida no le avisa a nadie. Hace poco tuve una señora conocida, se suicidó en el momento que su hija estaba en la escuela. Y cuando vino su hija de la escuela, se encontró con todo el cuadro. Entonces, no le entra a nadie. Hoy lo de Juan Alós no le entra a nadie de su entorno, y eso lo transmitió a los medios de comunicación y a la sociedad. O sea, hay elementos técnicos para corroborar eso, que tengo entendido que se han realizado. Sí. O sea, yo creo que van 2 autopsias. Hay un equipo técnico de policía judicial que trabajó en pleno. Entonces, volvemos al tema. ¿No creemos en las instituciones? O sea, institucionalmente y con una investigación criminal han dicho que esto es un suicidio, de lo que yo conozco. Entonces, ¿por qué vamos a dudar de las instituciones? O sea, yo no voy a decir qué fue porque no sé, no estuve, no participé, lo que conozco del caso lo conozco desde los medios. Entonces, pero ¿creemos o no creemos en lo que hay en una autopsia, en un protocolo de autopsia, en 2 autopsias que coinciden en lo mismo? ¿Él era un subordinado tuyo? Sí. Juan Alós era un jefe de una brigada. Nosotros teníamos yo era director general, había varios estamentos más abajo, y él era un personal de calle, jefe de una brigada. Tenía personal a cargo, no sé si eran 10 o 15 efectivos a cargo.
En la audiencia o en el caso, digamos, doctor, la muerte de Aló figuraba ahí adentro como una... No era una cosa paralela, digamos. No, siempre fue algo paralelo, siempre no estaba dentro del objeto del juicio, como dijo Rafael. Daba pena como algunos pretendían meter ese tema en este juicio, que no tenían absolutamente nada que ver, pero no figuraba y no figuró, y por suerte los vocales del tribunal no permitieron que se trabajara con este tema demasiado. Gustavo, ya con la sentencia conocida, con el fallo del tribunal, fallo unánime, ¿no? Unánime del tribunal, con la absolución de todos los imputados, ¿qué pasaría hoy desde el punto de vista técnico si aparece viernes? No, viernes, sí, desde el punto de vista técnico, tiene que someterse a este mismo proceso. Tiene que someterse al mismo proceso. Evidentemente va a seguir, digamos, en lo que se refiere a este proceso, va a seguir el mismo camino que tuvieron los policías. No hay asociación ilícita porque fue un invento. No hay privación de libertad porque fue un invento. Todo eso, él está acusado de todo eso también. Porque es el hecho que él supuestamente confesó como integrante de esa asociación ilícita. ¿Y qué pena le puede pesar por eso? Pero no, sobre eso nada, porque los hechos no se comprobaron, no existieron. Cometió otros delitos. Los falsos testimonios que cometió y demás, que será juzgado en su momento por eso. No es materia de este juicio. En este juicio le va a ir muy bien, porque no hay asociación, porque todo es mentira. Pero sí cometió otros delitos para llegar a esto. Pero si él aparece y ratifica lo que contó, lo que le contó al fiscal, o lo que contó la justicia, ¿cuál no tiene fundamento? ¿Cómo queda eso si él ratifica los dichos? Si aparece, le anticipo, no va a ratificar nada, porque es muy vivo. Está demostrado que es una persona muy vivo. Muy inteligente. Es vivo para hacer las cosas. Va a decir que lo apretaron para decir eso, pero que en realidad los culpables son otros. Entonces, si aparece, que tengan cuidado los que lo usaron para hacer esto, porque ahora se va a salvar de nuevo diciendo que lo apretaron o le pagaron para hacer lo que hizo. Y entonces ahora va a tirar la responsabilidad a los que lo usaron para esto. Esa es la forma de actuar de él, le ha quedado claro, y está claro que para atrás ha hecho lo mismo en un montón de lugares. Doctor, nosotros charlamos, ayer, porque habló uno de los policías que quedó absuelto. Cristian Ingas. Y pensábamos que así como los médicos tienen juicio por mala praxis, la justicia, ¿por qué no tiene juicio por mala praxis? O por lo menos, porque acá hay un daño generado a todos los que están allí. Existen los juicios. El gran problema es el mismo problema que tienen los juicios a los médicos. Los juicios a los médicos por mala praxis, en definitiva, tienen que resolver los jueces, que son abogados, pero en base a una pericia que hacen médicos, para ver si hay mala praxis del médico. Los médicos muchas veces actúan corporativamente y se defienden. Entonces, siempre utilizan la otra biblioteca, decir, sí, está mal, pero no está tan mal. Con los jueces pasa lo mismo. Porque si uno lee entre líneas lo que dijo uno de los integrantes de la Cámara, si uno lee despacito y con buena voluntad, fue muy duro para con el fiscal Senestrari. Durísimo. Y para con Méndez. Durísimo. Durísimo, y espero que los fundamentos que van a aparecer el martes próximo, esos conceptos queden vertidos en la sentencia, porque en base a eso es que hay que iniciar otro proceso ahora, de investigar por qué llegamos a esto. Es decir, ya está claro que esto se llegó por una farsa y por una mentira. Ahora, hay que ver si se comprueba judicialmente ahora lo que ya es una verdad a gritos, que esto fue un operativo, que esto fue una operación. Hay que ver quiénes participaron, ¿y por qué? quiénes utilizaron a estas personas, quiénes se prestaron a esto, quiénes actuaron bien y quiénes actuaron mal. Rafael ya se sometió a ese proceso y lo pasó, y quedó claro que él actuó bien. Ahora hay que ver si los otros pueden demostrar en la justicia si actuaron tan correctamente como actuaron. Otro tema que charlábamos ayer tiene que ver con la cuestión material, digamos, con el dinero, con los sueldos. Tuvieron 3 años con el 30% de los salarios, ¿verdad? Así es. Él y todos los policías que estaban imputados en la causa. ¿Qué pasa con ese dinero hoy? Bueno, con el fallo en la mano. ¿Tienen que devolver el dinero? ¿Tienen que volver a cobrar lo que corresponde? Sí, por lo pronto esta condena mínima de escasa y sin acusación, está claro que no tiene contenido patrimonial. Es decir, acá no hubo apropiación de dinero, ni de droga, ni de nada. Entonces ya no hay
responsabilidad patrimonial de Sosa en ninguno de los hechos, de este hecho mínimo. Entonces, nosotros entendemos que esa obligación del Estado en los sueldos tiene carácter alimentario. Es decir, permanecer con una sanción de este tipo es castigar a la familia, ahora sí, y privarla a la familia. Castigarlo 2 veces, digamos. Es castigarlo 2 veces. Claro. Y hasta acá vinimos tolerando este principio de inocencia que en realidad a la sociedad, a las instituciones no les termina de caer muy bien. Porque vivimos hablando del principio de inocencia. Rafael nunca fue condenado y siempre fue tratado como un condenado. Es decir, le anticiparon la condena ya hace 2 años y 8 meses, donde le privaron del sueldo, lo detuvieron, no le hacían lugar a la excarcelación, no lo dejaban ni siquiera permanecer, no podía hacerse cargo de sus obligaciones alimentarias para con sus hijos, para con su mujer, para con su familia. Entonces, hasta acá lo toleramos. Ahora tenemos una sentencia que dice que todo eso que dijeron no fue. Entonces, ahora sí, hagamos valer el derecho de inocencia, este principio de inocencia, y decir, bueno, escuché a algún funcionario decir, bueno, esa sentencia no va a quedar firme, vamos a ver si... Bueno, hasta acá transitamos este camino. Esperemos, ahora sí, páguenle los sueldos. Si después alguien dice, la Corte, la Cámara de Casación, que realmente existe esta asociación ilícita, bueno, veremos qué pasa después. Pero ahora sí, hagan valer el principio de inocencia. Sosa, vas a tener que convivir, al menos por un tiempo, con las explicaciones. Es decir, a cuanto se te cruce, vas a tener que contarle la misma historia, y forma parte de este escarnio al que es sometido la persona que es acusada sin pruebas. Usted sabe que no. ¿No? Hoy es el último día. Bueno, está bien. Hoy cierro este capítulo desde las explicaciones. O sea... Se quitó el mote de narcopolicía. Sí, en realidad me lo tendrían que haber quitado. No tendría que haber salido yo de decir nada. Tendrían que haber dicho, nos equivocamos. Entonces, andar dando vuelta por allí, intentando explicar qué, si no hice nada. Y de lo que hice, ya ahí está la condena que vamos a pelearla. Entonces, de lo que supuestamente hice. Entonces, acá la condena a falta de los deberes de funcionario público, bueno, no está firme, no, pero del resto, ¿qué quieren que explique? Entonces, desde lo mediático, cuando yo acudí a algún medio, siempre fue por una obligación institucional. A explicar algún caso en el que había participado desde lo investigativo. Hoy ya esa obligación no la tengo. O sea, ya no... Y estoy aquí a pedido de Franco, como diciendo, Rafa, vamos a cerrar esta historia. Así que hoy es la última vez. Y en cuanto a mi círculo, me conoce. Es decir, que cerrás la vida pública que te tocó por totalmente. esto, cerrás. Y a partir de ahora Totalmente. comienza otra etapa. ¿Y qué vas a hacer en esa etapa? Policía dijiste que no querés. Y no sé qué voy a hacer. Claro, pobre, claro. Ya un A salir a desocupado buscar más. trabajo. Se dé ahora. cuenta que Está en la nací, que Morir de nacer. llevo un día de vida. Está en la estadística de los desocupados. Tengo casi 50 años, así que me van a tener que agregar en los desocupados, no Rafael, sé, algo haré. plan. ¿La institución te acompañó en esta etapa o te soltó el brazo? Hizo lo que tenía que hacer la institución. La institución dijo, bueno, acá nos están sospechando a unos funcionarios, vamos a permitir que la justicia haga lo que tenga que hacer, si hay documentación o algo que hacer, bueno, acá está todo a disposición, y es lo que se hizo. Está bien, pero ¿te sentiste acompañado por la institución o sentiste que en esta pelea En realidad estaba tu sentí de familia, que- tu abogado y, digamos, fuiste a la guerra del Golfo con una escarbadiente. onda, o con un aire comprimido? Sentí que cada uno ocupó su rol, nada más, pura y exclusivamente su rol, su función. Y aparte otra cosa, no soy el único que le ha pasado esto, yo no voy a estar dando vuelta en algo que no tiene sentido. Yo quiero desprenderme de esto cuanto antes porque no tengo que perder tiempo en cosas que no puedo llegar a influenciar. Lo que yo puedo influenciar es de ahora en adelante. Tengo que buscar un trabajo, tengo que acomodar mi vida, y ¿para qué voy a estar renegando en que sí, que no, que qué tendrían que haber hecho, qué no hicieron, por qué no lo hicieron, por qué hicieron esto? Me parece que es dar vueltas sobre una O sea, situación. no tenés que rencor, digamos. No, en absoluto. ¿Están bajo tratamiento psicológico tu familia, vos? No. ¿Me permite Sí. contarle, hablando de eso, hay una anécdota que Rafa no va a tener problema que la cuente. Su hijo menor le dijo, o le preguntó varias veces, papá, ¿por qué estás acá? Y a pesar de las explicaciones de Rafael, siempre la respuesta de él fue, no entiendo por qué estás acá.
El otro día le pidió, cuando se enteró que las audiencias eran grabadas y filmadas, que le consiguiera esas filmaciones. Dice, para que el día de mañana, cuando mi cabeza lo pueda entender, Ay, mi yo vida. pueda ver de nuevo eso y entender por qué estuviste. Qué bien. Entonces eso lo pinta de cuerpo entero, es decir, ya no tiene más que dar explicaciones, pero sí a su familia, a sus hijos, explicarle y que terminen de entender qué pasó, ¿no? Bueno, Sosa, muy amable, Gracias. Muchas gracias. muy gentil por acudir a nuestra invitación y bueno, Muy amable. en lo que respecta contribuimos a cerrar tu Sí. Tu historia. Es decir, si nos cruzamos otra vez no te vamos a volver a preguntar sobre lo mismo. Bueno. Nos juntamos como un Muchas lomito. gracias. ¿Eh? Contamos Como con los un Sí, lomito. podría decir que nos invite a comer lo mismo. Bueno, muchas gracias, No, doctor. gracias. Muy Muchas gracias a gentil, ustedes. muy Gracias. amable.